Ok, este, estamos retomando después de la desconexión que hace la aplicación Zoom. Bueno, les pido disculpas, en verdad que estaba bien concentrado en la explicación del problema y olvidé prevenirlos de que ya se acercaba la desconexión. La verdad que estaba concentrado en la explicación y no les avisé. Entonces, bien, retomando. Estábamos hablando de que veníamos a buscar en esta tabla uno de los valores que voy a sustituir allá en la ecuación y era el de la inercia, ¿verdad? Entonces, quería resaltarle algo acá. Cuando usted observa el dibujo acá, el dibujo que estoy resaltando ahorita, ¿no? Con el marcador rojo. Cuando usted observa el dibujo, allá hay o sea, un modelo del tipo de perfil, ¿verdad? Y ese modelo está con los dos ejes centroidales. Se observa acá el eje vertical centroidal Y se observa acá el eje centroidal X, horizontal. Entonces, en este caso, nosotros vinimos acá a la tabla a buscar la inercia de la viga centroidal, pero del eje X. Ese fue el que vinimos a buscar, que es esta columna que está acá. ¿Ok? Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Ahí la tenemos resaltada. La inercia centroidal de la viga con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Y cuál es su valor? Este que está resaltado acá, 305. Entonces, ese valor de 305 pulgadas a la 4 es el que yo me voy a traer para la lámina y lo sustituyo en la fórmula. Vamos a verlo. Entonces, aquí lo pueden observar. Aquí está. 305 pulgada a la 4. ¿Y qué es esto? Este valor que está aquí. La inercia de la viga con respecto al eje centroidal X. Y bueno, ya los otros dos valores ya lo sabía. ¿Ok? Bueno, ahora lo que tengo es que proceder a realizar esta suma. ¿Y cuánto me da eso? Entonces ahí lo tenemos. Igual a 982. Ese es el resultado. 982,34 pulgadas a la 4. Este es el primer resultado de esto que me están preguntando aquí. El momento de inercia de la sección compuesta con respecto al eje X. Eso es ese valor. 982,34 pulgadas a la 4. Entonces apenas estoy empezando a contestar lo que me preguntaron en el problema. Bien. Entonces, ya contesté el momento de inercia. Ahora vamos a aprovechar de contestar el radio de giro. Entonces dice así, el radio de giro para la sección compuesta respecto al eje X, y esa es la fórmula. Esa fórmula también se las di yo en clase. El radio de giro es esa letra K que estamos viendo ahí. ¿Ok? Esta letra K es el radio de giro y la X significa que es con respecto al eje X. Entonces, ¿qué debo yo sustituir? La inercia de la sección compuesta respecto a X y el área de la sección compuesta. Esos dos valores. Entonces vamos a verlo. Ahí los tenemos nuevamente. La sección compuesta, la inercia, sigue aquí. ¿Ok? Pero el área de la sección compuesta es todo este paréntesis. Todo ese paréntesis. ¿Por qué? Bueno, porque yo le quise resaltar a usted que el área de la sección compuesta es la suma de las tres áreas.
de los tres elementos mecánicos que están allí. Las dos placas, placa superior, placa inferior y el área de la viga. ¿Ok? Bien. El área de la placa superior, ya la sabemos, es base por altura. 8 pulgadas por 1 pulgada. Eso está más que trillado. Ya lo hemos visto varias veces. Entonces, este valor y este valor son los mismos. Aquí va 8 y aquí va 8. El que no tenemos es esto. Es el área de la viga. Es el área de este perfil que está allí. Entonces volvemos a la tabla porque allí está tabulado eso también, el área. Entonces nos vamos a la tabla para buscar ese valor. Aquí estamos en la tabla y aquí dice área. Está dado en pulgadas cuadradas. Entonces me vengo y el valor de la área es 14.7. Entonces ese valor me lo traigo y lo sustituyo allá en la foto. Entonces 14.7, sustituyo los valores y aquí está. Esta área, como les dije, es 8 por 1. 8. Esta área, que es de la placa inferior, 8 por 1 es 8. Y esta área, que es del perfil de la viga, que la buscamos en la tabla, 14.7. Aquí está. Listo. Y esta inercia es esta que está aquí. La inercia de la sección compuesta. ¿Ok? 982. Y aquí está. Que lo acabamos de calcular. 982 por 34. Entonces, resuelvo todas estas operaciones matemáticas. Aquí hay un cuadrado. Este cuadrado, cuando pasa al otro lado de la ecuación, pasa como una raíz cuadrada. Entonces, efectúo todas esas operaciones matemáticas. ¿Y cuál es el resultado? El radio de giro respecto al eje X es 5.66 pulgadas. Y este valor que acabamos de calcular es la respuesta de lo que me están pidiendo aquí. Radio de giro. ¿Ok? Entonces, hasta los momentos acabamos de dar respuesta de esto y de esto, pero solamente respecto al eje X. Ahora, hay que hacer lo mismo, pero ahora es respecto al eje Y. Entonces, vamos a proceder. Entonces ahí dice, para determinar el momento de inercia de la sección compuesta respecto al eje Y, se debe resolver la siguiente ecuación. Pues ahí están los mismos tres sumando. El primer sumando de la placa superior, el segundo sumando es la inercia de la viga y el tercer sumando es de la placa inferior. Entonces aquí lo tienen descrito, los, los cuatro sumandos que aparecen allí, los cuatro términos, y todos están referidos al eje Y. ¿Ok? Bien, ahora aplicamos igualmente el teorema de los ejes paralelos, pero todo es aplicado ahora a Y. Entonces, aquí hay una situación interesante que debemos observar, que este, esta inercia es la inercia centroidal del rectángulo, ¿verdad? Porque fíjense que aquí dice PS. PS significaba placa superior. Entonces, este término que está aquí es el centroidal. Ese es el que vamos a buscar en las tablas. Y este es el que yo no tengo, pues el que voy a calcular. Bien. El área yo la tengo de la placa. Es 8 pulgadas por 1. Pero ahora aquí es donde está lo interesante. Esta distancia D significa que es la distancia que hay entre el eje centroidal, el eje que pasa por este término, y el eje donde yo quiero calcular la inercia. ¿Ok? Entonces, esta distancia D es entre este eje y este eje. Pero resulta que estos dos ejes son el mismo.
son el mismo eje. Entonces quiere decir que esta distancia es cero, porque es el mismo eje. ¿Ok? El eje de la placa pasa por aquí mismo. El eje centroidal de la placa pasa por su centro geométrico. ¿Ok? Hablando solamente de la placa superior. Ese es el eje centroidal, E. Pero también aquí está el eje centroidal de la placa superior respecto a Y. Bueno, pero es que el eje Y es este mismo eje que está pasando por aquí. Entonces los dos ejes pasan por el mismo lugar. Por eso es que esta distancia D es igual a cero, porque hay cero distancia entre los dos ejes. Cero distancia de separación entre los dos ejes. Entonces, bueno, vamos a sustituir los valores en ese teorema de los ejes paralelos. Bueno, ok. Primero nos vinimos acá a la tabla y ahora pueden observar aquí en la tabla que el eje centroidal Y es este que está aquí, ¿ves? Este es el eje centroidal Y, ¿ok? Es vertical, es el eje Y pasa por el centroide del rectángulo. Por eso es que este es el eje centroidal. Es Y'. Entonces ahora la fórmula que yo tengo que buscar es esta. Ya no es la que estaba arriba de primero, sino que es la segunda. ¿Ok? Vamos a verlo. Ahí está. Entonces, es un doceavo de la base al cubo por la altura. Sustituimos allá en la lámina y aquí lo tenemos. Entonces, este término, que es la inercia centroidal, ha sido sustituida por lo que estaba en la tabla. Es esto. Un doceavo por la base al cubo por la altura. Muy bien. El área de un rectángulo ya sabemos que es base por altura. Y la distancia ya yo le dije que es cero. Entonces, este cero que multiplica esta área, todo este sumando se anula. Y ahí lo tenemos. Este sumando se anuló, es este cero que está aquí. Y toda esta fórmula de inercia está aquí sustituida por sus valores. ¿Ok? Ahí está el 1 medio, la base es 8 pulgadas al cubo y la altura es 1 pulgada. Bien, se calculan se efectúan pues esas operaciones matemáticas y eso me da 42,67 pulgadas a la cuadra. Volvemos a hacer el mismo análisis. Esta inercia que acabo de calcular para la placa superior será igual al cálculo de la inercia para la placa inferior, si es el mismo. ¿Eh? Porque haríamos exactamente el mismo análisis. ¿Verdad? Es la misma inercia con respecto al eje Y, el área es la misma y la distancia volvería a dar cero otra vez. Cuando uno efectúa, obtiene este mismo resultado, 42,67. Por lo tanto, allí tenemos la inercia en la placa superior respecto a Y es igual a la inercia en la placa inferior con respecto a Y. 42,67, 42,67. Bien. Volviendo a la ecuación donde estaban los tres sumando, entonces ya yo tengo dos de los sumandos. Tengo este primer sumando y tengo este primer sumando. Ahora me falta la inercia de la viga con respecto a Y, y esa la vamos a buscar en la tabla. Ok, ahí sustituí los valores, ¿verdad? El 42,67 que lo obtuvimos en la lámina anterior, ¿verdad? Los dos son iguales y entonces me faltaría es buscar que este lo vamos a ubicar en la tabla. Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos la inercia respecto a Y, solamente de la viga. Entonces, ¿cuánto vale para la medida que estamos trabajando? 15,7. Eso lo sustituyo acá, 15,7.
lo tienen, 15,7. Y bueno, lo que procede ahora es sumar las tres para saber cuánto es la inercia de la fricción compuesta respecto al eje Y. Y ese valor es 101,04. Este valor que estamos calculando aquí es este. El otro momento de inercia de la fricción compuesta, pero ahora respecto al eje Y. Eso es este valor. Ahora, para terminar de responder este problema, lo que me faltaría es calcular el radio de giro con respecto al eje Y. Entonces procedemos. El radio de giro para la sección compuesta respecto al eje Y es esta fórmula que estamos visualizando. Sabemos que el radio de giro se representa con la letra K y se le coloca el subíndice Y para saber que es respecto al eje Y. Entonces, ¿cómo se calcula ese radio de giro? Bueno, sustituyendo aquí la inercia de la sección compuesta respecto a y el área de la sección compuesta. Entonces aquí es el mismo análisis. El área de la sección compuesta va a estar comprendida por la suma de las tres áreas. Vamos a verlo. Allí lo tenemos. Entonces, la inercia de la sección compuesta respecto a Y, aquí está. Inercia de la sección compuesta respecto a Y. Y ahora esta área de la sección compuesta viene a ser la suma de las tres áreas. Aquí está. Placa superior, la viga y la placa inferior. Entonces, sustituimos los valores. El de la área, ¿verdad? De la viga, que es el que no tenemos que ubicarlo aquí en tabla, es 14,7. Sustituimos nuevamente los valores. Está esta área de la viga es 14,7. Aquí está. Área de la placa inferior, 8. Área de la placa superior, 8. Y la inercia de la sección compuesta respecto al eje Y, que fue la que obtuvimos ahorita, 101,04. Está. Bien, efectuando todas esas operaciones, nos queda que el radio de giro respecto a Y es este valor, 1,81 pulgadas. Y de esta forma se le ha dado respuesta totalmente a este primer problema. ¿Ok? Profesor, ¿puedo hacer una Dígame. consulta? Dígame. Este, usted siempre hace énfasis en que analicemos el problema en el enunciado. Este, y yo viendo el enunciado en el examen y ahorita, o sea, el enunciado nos dice que tenemos dos placas de acero de 1 pulgada que se sueldan a una sección S que es la viga. Correcto. Si la base de la viga es una medida estándar que la tenemos en la tabla, que dice que es Ok. 8 pulgadas, y tiene soldada una lámina de 1 pulgada, arriba, en superior e inferior, ya desde un principio tenemos que saber que las dos láminas son las mismas. O Es, sea, es correcto. exacto, porque yo vi que hizo cálculos que yo no los hice porque, o sea, supuse de una vez que eran las dos las mismas y tomé en cuenta que hay dos figuras. El perfil de la viga que es una y la placa que es otra, pero que la multiplico por dos. Correcto. Sí, sí, está bien. No hay problema. Entonces, no, tengo esta duda porque vi que hizo cálculos, o sea, no muy parecido a los míos, pero, o sea, sí al final da el mismo resultado, pues, y es lo que quería preguntarle. Ok, bueno, casualmente el examen suyo todavía no lo he visto. Pero, por ejemplo, ¿cuál fue el cálculo que usted dice que omitió? Por ejemplo. No, porque usted hace tres sumatorias, por lo menos en la inercia del eje X, por ejemplo, hace tres Ah, sumatorias. Yo solamente hago una y multiplico la inercia de X de las placas por dos. ok, ok. O sea, no sume tres, sino que sumo una, multiplico por las dos placas, pues. O sea, en la ecuación tiene que haber dos sumando y uno lo multiplicó por dos.
No, un sumando y el otro multiplico por dos. Exacto, sí, sí, está bien, no hay problema. Exacto, pero lo como, ajá, exacto, como me viví la fórmula con tres sumando, o sea, por eso es la duda, pues. Claro, lo que pasa es que yo, en términos pedagógicos, yo tengo que explicar pensando que entre mis alumnos de repente hay el que le cuesta entender. Entonces yo tengo que hacer la explicación lo más minuciosa posible y lento para abarcar todos los alumnos, pues desde el que capta la primera vez como al que le cuesta captar. ¿Me explico? Ok, perfecto. No, lo Claro, que quería yo, preguntar era eso, pues sí. si al final, si el procedimiento no es exactamente como usted lo hizo ahí, da lo mismo, es lo que quería saber. Sí, claro, por lo menos en ese caso no tengo problema porque lo multiplicó por dos. Se lo puedo colocar, bueno, no tengo problema en eso. Pero siempre y cuando donde haya que hacer un razonamiento, ahí sí me tiene que haber escrito yo. Ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces les comentaba que este problema pues llegó hasta aquí. Ok. Entonces paso a explicar el segundo problema, que es el que tenía que ver con fricción. Ok, este segundo problema es más cortico, entonces lo leo. Dice así el enunciado. Determine si el bloque de 20 libras mostrado en la figura está en equilibrio y encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción cuando la fuerza P es igual a 8 libras y el ángulo θ es igual a 20 grados. Bien, el primer paso es analizar el dibujo. Entonces, vemos que en el dibujo está el bloque. ¿Ok? Acá está el bloque. El bloque está colocado en un plano inclinado, que valga la redundancia, pues tiene una inclinación de 20 grados. Ese bloque tiene una cuerda que pasa por una polea y esa cuerda está siendo alada por una fuerza P, ¿ok? De magnitud P. Entonces, esa fuerza P tira al bloque, ¿verdad? A través de la cuerda. Y esa cuerda, al estar tensa, forma con una línea de referencia, forma un ángulo θ. Y esta línea de referencia es una línea paralela al plano inclinado. ¿Ok? Entonces, esa inclinación que tiene la cuerda con respecto a esta línea es el ángulo θ, que es el que me están dando acá de datos, que también tiene el valor de 20 grados. También, al igual que acá el plano inclinado. Bien, además de eso, también me dan los dos coeficientes de roce de la superficie. Me dan el coeficiente S, que es el estático, de 0,30, y me dan el coeficiente K, que es el cinético, que es 0,25. Bueno, además de eso, el bloque me lo dan con un peso, ¿verdad? De 20 libras. Entonces ya al decirme que es 20 libras, eso no es masa, eso es un vector fuerza, es el vector peso. Quiere decir que ese bloque pesa 20 libras. Entonces no tengo que multiplicarlo por la aceleración de gravedad, pues, porque ya es un vector fuerza. Si fuera una masa, sí. Si fuera una masa, tengo que multiplicarlo por 9,8. Pero en este caso ya me lo están dando que es un vector fuerza, entonces listo. Lo tomo el valor con los 20 libras como está ahí. Lo que tengo es que saber ubicarlo allí en el diagrama de cuerpo libre. Eso sí es lo que hay que estar pendiente. Bueno, del resto este dibujo no tiene otra complicación. Entonces procedemos al siguiente paso, que es fijar el sistema de referencia. Ok, yo lo coloqué allí en el centro geométrico del bloque. Ahí está el origen del sistema de referencia. Está representado por los dos vectores unitarios y J de color verde, pero como este dibujo se me va a recargar de muchos vectores, entonces yo voy a sustituir estos vectores unitarios por unas líneas de referencia que coinciden pues con la dirección X y la dirección Y. Entonces voy a proceder a sustituirlo y ahí está.
Entonces aparecieron dos líneas de referencia, me indican la dirección que yo tomé como X y la dirección que yo tomé como Y. ¿Ok? Bien, entonces vamos al siguiente paso que es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a ir dibujando todos los vectores que están actuando sobre este bloque. Vamos con el primero. El primero es el vector tensión. Es la interacción que produce la cuerda sobre el bloque. Siempre cuando tengamos cuerdas o cable, el vector fuerza siempre va a ir en la misma dirección del cable o de la cuerda. ¿Ok? Entonces, por eso tiene la misma dirección. Ese vector T forma 20 grados con la línea de referencia X, ¿ok? Con la dirección X allí. El segundo vector que represento es el vector normal, es el vector que se forma de las superficies en contacto y por supuesto su dirección es perpendicular a las superficies de contacto. Normalmente se denota con la letra N mayúscula. Entonces allí está dibujado también. Ahora coloqué el vector peso, que ya sabíamos que era de 20 libras. Siempre el vector peso se coloca verticalmente dirigido hacia abajo. Ok, faltaría ahora, porque en verdad no hay otra interacción, solamente faltaría es la fricción. Entonces, yo voy a suponer que el movimiento de este bloque es hacia arriba. ¿Ok? Como yo veo que está siendo jalado por la cuerda, yo presumo que este bloque, si se llega a mover, el movimiento va a ser hacia arriba. Entonces, como yo estoy suponiendo que el movimiento es hacia arriba, la fuerza de roce tiene que estar indicada hacia abajo. Entonces, ahorita vamos a proceder a colocar el vector fuerza de roce hacia abajo. Allí lo tenemos. Es el vector F. Bueno, una vez concluido el diagrama de cuerpo libre, entonces faltaría es indicar el ángulo de 20 grados, el del plano inclinado, ¿verdad? ¿Dónde se ubica con respecto al vector peso? Porque la perfecta ubicación de este ángulo de 20 grados me va a permitir a mí calcular las dos componentes del vector peso, la componente en X y la componente en Y. Bien, entonces en este caso el ángulo 20 va a quedar representado como se indica a continuación. Allí está. Lo forma el ángulo que está comprendido entre el vector peso y el eje Y, o el semieje negativo del eje Y. También es válido si lo quieren decir de esa forma. Entre esos dos, allí es donde está considerado los 20 grados del plano inclinado. Entonces, bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a aplicar la primera ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X. Si observamos allí, pues me quedaría en el sentido positivo la tensión. Entonces, tensión por el coseno de 20 y hacia el lado negativo me quedaría la fuerza de roce F y el peso, la componente que se forma con el seno de 20. ¿Bien? Allí, si ustedes observan las letras, esta tensión usted tiene el valor, porque el valor de esa tensión es este valor de P que le dieron en el enunciado del problema. Vale 8 libras. Entonces, esta letra T no es una incógnita, es un dato del problema. Esta F es la incógnita. Usted no tiene el valor de F. Por eso es que usted va a despejar a F para poderlo encontrar. Esta letra P es el peso. ¿Ok? Entonces, esta letra P es el peso del bloque, que usted lo tiene de dato en el problema. Entonces, sí, efectivamente la letra F es la incógnita. Entonces es la que vamos a proceder a despejar. Allí tenemos despejada la letra F.
Sustituimos los valores que les acabo de indicar, la tensión por 8 libras y el peso por 20. Resolvemos las operaciones matemáticas y eso nos da 0,67 libras. Entonces, ahí hay un análisis importante para destacar. El valor que se requiere como mínimo para que tenga como mínimo la fuerza de fricción para mantener el equilibrio del bloque es ese valor que acabamos de calcular, 0,67 libras. Ese es el valor mínimo que tiene que tener la fuerza de roce. Si la fuerza de roce tiene ese mismo valor, el bloque no se mueve. Y si la fuerza de roce tiene un valor superior, tampoco se va a mover el bloque. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que ahí dice, este es el valor que se requiere tenga como mínimo la fuerza de roce. Bien, otro aspecto a considerar para resaltar es que el signo positivo que yo obtuve en este valor de F me confirma de que el movimiento de este bloque efectivamente es hacia arriba y que por lo tanto la fuerza de roce sí está dirigido hacia abajo como yo lo había considerado al principio. ¿Ok? Eso es lo que significa que esta cantidad me haya dado positiva, el 0,67 libras. Bien, ahora aplico la sumatoria de fuerzas en Y. Ahí están los valores, la normal va hacia arriba, junto con la componente de la tensión, las dos en el sentido positivo de y la única fuerza que va en el sentido negativo de Y es la componente del peso. Bien, igualmente como dije en las láminas anteriores, la tensión es un valor que yo lo tengo de dato, 8 libras. Y esta P es el peso, que también lo tengo de dato, 20 libras es el peso del bloque. Entonces, de todas estas letras, la normal es la incógnita. Esa es la que yo no tengo. Entonces, por eso es que yo en el paso siguiente la despejé. ¿Ok? Entonces, después de haber despejado la normal, sustituyo los valores y obtengo el resultado. 16,06 libras. Ok. eh, la metodología para resolver estos problemas de fricción me indica que después que yo calculo la F por ecuaciones de equilibrio y después que yo calculo la normal por ecuaciones de equilibrio, yo procedo a calcular el máximo valor de la fuerza de fricción. Entonces, ahora procedo a eso. La fórmula para el máximo valor de la fuerza de fricción es esta que estamos observando. ¿Ok? Fuerza su S, es la fuerza estática, es igual al coeficiente por la normal. Sustituyo los valores, el coeficiente lo tengo de datos, 0,30, y la normal la acabo de calcular, es 16,06. ¿Okay? Este valor es el que yo acabo de calcular. Aquí está. Okay. Y este coeficiente lo tengo de datos. Aquí está. ¿Okay? Lo tengo de datos. Entonces, efectúo las operaciones matemáticas y eso me da el valor de 4,82. Entonces, esa fuerza máxima de fricción estática es mayor que la fuerza que yo obtuve por ecuaciones de equilibrio. ¿Verdad? Vamos a recordar. Esta fuerza máxima de fricción es 4,82. Y esta fuerza F que obtuve aquí por ecuaciones de equilibrio me dio 0,67 libras. Efectivamente, 4,82 es mayor que 0,67 libras. Obviamente sí. Entonces, yo en la teoría de Rosa, yo le expliqué a usted que si se cumplía este criterio, estábamos diciendo que siempre el roce va a ser mayor que las fuerzas de equilibrio. Entonces podemos asegurar que el bloque va a estar en equilibrio, no se va a mover. De esa forma ya hemos respondido a la primera pregunta. Lo está preguntando que si el bloque está en equilibrio. Okay. Ya respondimos que sí lo está.
Ahora falta indicar la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción. Entonces vamos a proceder a eso. La fuerza de fricción presente, en este caso, es estática, porque lógicamente la fuerza de fricción es estática cuando no se mueve. Recuerden que si el bloque se mueve, sigue existiendo fricción, pero la fuerza se llama cinética. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos que decir que es estática porque no hay movimiento. Bien, lo segundo, la magnitud es 0,67, ¿verdad? Y su dirección es hacia abajo del plano inclinado, porque ya confirmamos en la lámina anterior de que el movimiento si es hacia arriba, entonces el roce va a tener dirección hacia abajo. Muy bien, ya aclaré entonces las dos preguntas del problema. Sin embargo, yo le dejo este análisis adicional a usted. ¿Por qué la fuerza de roce? Yo no estoy diciendo que es este valor, 4,82. ¿Por qué yo estoy diciendo que la fuerza de roce tiene este valor? 0,67. No sé si alguno de ustedes dos sabrá por qué será esa respuesta. Bien, la respuesta de eso es lo siguiente. Porque cuando nosotros vimos este diagrama de fuerza de roce, ¿verdad? En este caso nosotros estamos en la zona de equilibrio, donde el cuerpo rígido en estudio no se está moviendo. Entonces, y esta parte es cuando hay movimiento, que no es nuestro caso ahorita. Entonces, nosotros estamos en esta primera parte que es equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que dice el gráfico? Que cuando usted aplica una fuerza P al cuerpo, ese mismo valor es el que va a asumir la fuerza de roce. Si usted aumenta P, aumenta la fuerza de roce y así sucesivamente. En la medida que usted aumente, la fuerza de roce va a asumir ese mismo valor y va a asumir ese mismo valor hasta el punto que llega a un valor máximo, ¿verdad? Que es aquí. Y ese valor máximo es el que se llama F sub S. Y a partir de ahí, de ese valor máximo, si yo sigo aumentando la fuerza P, ahí es que caemos en la zona de movimiento. Y la fuerza de roce va a bajar su valor a este valor F sub K. Pero si nos seguimos manteniendo en esta zona de equilibrio, ya sabemos que el valor de la fuerza de roce va a ser el valor de esa fuerza que está actuando sobre el cuerpo. ¿Ok? Va a tener el mismo valor. Entonces, como yo acabo de calcular este valor por las ecuaciones de equilibrio, quiere decir entonces que la fuerza de roce pues va a asumir este mismo valor por las condiciones de equilibrio. Por eso es que la fuerza de roce va a asumir este valor de 0,67. No puedo responder, si hubo un alumno que se equivocó en eso, no puedo responder que el valor era 4,82. No, 4,82 era este valor máximo, pero que la fuerza no lo alcanzó. Alcanzó fue este valor de 0,67. ¿Ok? Bueno, y de esa manera hemos concluido la resolución de este ejercicio y la clase planificada para hoy. Creo que se va a desconectar el Zoom. Si hay alguna pregunta, No, profesora, por aquí ninguna. ok. Nos vemos entonces el miércoles, Ya, Dios profesor, mediante, ¿puede para... devolver a la lámina de la respuesta, por favor? Ok, Para- si no me alcanza el tiempo, lo hago cuando volvamos en 5 minutos, ¿viste? Me regreso. Ajá, aquí estoy. Todavía me queda un minuto para ver rapidito.